Hola amigos, vamos a solucionar este bellísimo ejercicio que tenemos por aquí. Tenemos que encontrar el área sombreada, que es el área de este círculo que está inscrito en este cuadrado. Vamos a hacerlo. Primeramente voy a borrar el área sombreada y luego la devolveré. Muy bien, por aquí tenemos un rectángulo del lado 4 y del lado 2, es decir, base 4 y altura 2. Muy bien, más o menos vamos a calcular que por aquí está el centro del círculo, ¿sí? Entonces vamos a trazar una línea vertical desde el centro hasta este punto de tangencia del círculo con la línea, con el lado del cuadrado, ¿sí? Entonces trazamos una línea vertical y esto de aquí, señores y señoritas, pues es el radio del círculo, ¿no? Que lo vamos a llamar R minúscula. Muy bien. Ahora por aquí nosotros también podemos trazar otro radio hasta este otro punto de tangencia. Vamos a hacerlo, entonces trazamos una línea horizontal que también es el radio. Muy bien, ustedes estarán de acuerdo que si trazamos esta línea hacia abajo verticalmente, porque pues esto de aquí viene a ser el mismo lado de este rectángulo, ¿no? Entonces tracemos esta línea hacia abajo y nos queda de esta forma. Y luego, si nosotros trazamos también otra línea horizontal, fíjense de esta forma, que también podemos hacerlo, ¿no? Esta parte de aquí, ¿cuánto medirá? Esta parte de aquí mide 4, porque pues esta parte de aquí mide 4 y es la misma que esta parte de aquí. Muy bien, y esta parte de aquí, fíjense, esta parte de aquí hasta aquí, ¿cuánto mide? Mide lo mismo que esta parte de acá porque es una línea que le estamos extendiendo, ¿no? Entonces, y esto es paralelo a esto de acá. Entonces esto mide 2. Excelente. Fíjense, si todo esto mide R y este pedacito mide 2, ¿cuánto medirá este pedazo de aquí? Pues lógicamente pues mide R menos 2. Y si todo esto mide R y este pedacito mide 4, ¿cuánto medirá este pedacito de aquí? Es R menos 4. Fascinante. Y de aquí nosotros podemos trazar una línea desde aquí, desde el centro del círculo, hasta aquí, hasta este perímetro del círculo que coincide con el punto donde se unen ambas líneas, ¿no? Entonces vamos a trazar esa línea. ¿Y qué nos quedó? Nos quedó aquí 90 grados, tenemos 90 grados, esta línea es perpendicular a esta línea, tenemos un triángulo rectángulo. Como esto es paralelo a esto de acá, esto de aquí también va a ser R menos 2. Muy bien, y con esto, señores y señoritas, ya vamos a poder encontrar el área. Esto de aquí es la hipotenusa, pero la hipotenusa es el radio también del círculo, ¿no? Entonces vamos a aplicar Pitágoras en este triángulo de aquí. Sabemos por Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es igual a un lado del triángulo al cuadrado más el otro lado del triángulo también al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa de esto? Pues es R, me queda R al cuadrado igual. ¿Cuál es el lado A? Puede ser este o puede ser este. Vamos a escoger a este como el lado A. R menos 4 y esto al cuadrado. Recuerden, es un lado al cuadrado más el otro lado que es este de aquí también al cuadrado. R menos 2 también al cuadrado. Muy bien, vamos a solucionar esto de aquí. Tenemos R cuadrado igual. Por aquí tenemos un binomio al cuadrado. Entonces tenemos el primer término al cuadrado, R cuadrado, menos el doble producto del primer término, que es R, por el segundo término, que es 4, y más el segundo término al cuadrado. Muy bien, luego tenemos aquí de nuevo otro binomio al cuadrado, más entonces el primer término al cuadrado, menos el doble producto del primer término por el segundo término, y más el segundo término al cuadrado, más 2 al cuadrado. Fenomenal. Entonces tenemos que R cuadrado va a ser igual a R cuadrado menos 2 por 4 que me da 8R, más 4 al cuadrado que es 16, más R cuadrado, menos 2 por 2 que me da 4 y por R, y más 2 al cuadrado que es 4. Fascinante. Tenemos R aquí y R en el otro lado de la igualdad, podemos eliminarlos. 0 igual, ¿a qué tenemos por aquí? Tenemos R cuadrado, primero ponemos el término al cuadrado, por aquí tenemos dos términos semejantes, menos 8R menos 4R es menos 12R, y por acá tenemos otros dos términos semejantes, 16 más 4 que me da 20, fascinante. Y por aquí tenemos una ecuación cuadrática,
que podemos utilizar la fórmula general de las cuadráticas para solucionarlo, o también podemos utilizar factorización. Vamos a utilizar factorización. Esto de aquí, señores y señoritas, es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Cómo se soluciona? Se abre dos paréntesis, muy bien. La raíz cuadrada de este término es r, lo ponemos en ambos paréntesis. Este signo lo ponemos aquí. Y acá vamos a poner la multiplicación de estos dos signos. Menos por más me da menos. Muy bien. Necesitamos dos números que multiplicados me den 20 y que sumados o restados me den menos 12. Esos números son el 10 y el 2. Fíjense, menos 10 por menos 2 me da 20 positivo. Y menos 10 más menos 2 me da menos 12. Muy bien. Como tenemos dos factores igualados a 0, podemos igualar cada factor a 0. Me queda r menos 10, que es esto de aquí, igualado a 0. Y también r menos 2, también igualado a 0. Muy bien. Y por aquí despejamos r. R va a ser igual a 10 y r va a ser igual a 2. Fascinante. Y ahora ustedes dirán, pero no puede tener dos soluciones. Y es cierto. Lo que pasa es que el trinomio tiene dos soluciones, pero el ejercicio no. Entonces pongan mucha atención. Si esto de aquí es r menos 2 y si r fuera 2, pues me quedaría 2 menos 2 que me da 0. Y esto de aquí no puede medir 0, ¿no? Entonces pues la solución única que me da para este ejercicio es r igual a 10. Esta solución no nos sirve. Muy bien, entonces r igual a 10. Ya tenemos el radio del círculo y por lo tanto podemos encontrar su área, ¿no? Entonces, señores y señoritas, el área sombreada es pi por radio al cuadrado porque estamos hablando de un círculo. El área sombreada va a ser igual a pi. ¿Y cuál es el radio? El radio es 10, 10 al cuadrado. Y tenemos entonces, señores y señoritas, que el área sombreada 10 al cuadrado es 100. 100 pi de unidades cuadradas. Impresionante. También vamos a dejar por aquí la aproximación, ¿no? El área sombreada es aproximadamente 314,15 unidades cuadradas. Muy bien. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.